Bendiciones, Dios me les bendiga, mis amados. Es una gran bendición en esta hermosa mañana poder compartir con ustedes. Recibo un cordial saludo. Bueno, es una gran bendición de acá del centro para todas las naciones. Pueden ustedes compartir esta transmisión, amén. Ahí en YouTube, Edgar José Díaz, y en el Facebook, Edgar Díaz. Bien, mis amados, estamos viviendo un tiempo maravilloso, un tiempo de honra, un tiempo de gloria, donde Dios está haciendo cosas maravillosas, extraordinarias. Bien, mis amados, vámonos al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición, mis amados. El libro de los Hechos, mis amados, es un libro que ha quedado abierto. El libro de los Hechos quedó abierto. Los Hechos de los Apóstoles, amén. Los Hechos de los Apóstoles. Bien, hoy quisiera compartir con ustedes este tema, hermano, ese tema que Dios me ha dado, acerca de lo que es la importancia de estar lleno del Espíritu Santo y de poder ser sellado con ese Espíritu, lo que fue en el libro de los Hechos. Fíjese. Porque en el tiempo de Jesús mantuvo a los discípulos, les dio entrenamiento, los preparó. Jesús agarró 12 discípulos para formarlos. Y mientras los discípulos, aleluya, anduvieron con él, ellos todavía no habían recibido el poder, no habían recibido lo que se llama el bautismo en lengua, no habían recibido la llenura. Ahora, Jesucristo los entrenaba así, veían la enseñanza, veían los milagros, hasta le sopló y le dijo: recibí el Espíritu, pero los discípulos necesitaban lo que se llama el poder. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban la capacitación. ¿El poder para qué? Para poder anunciar, porque Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el otro, el Consolador, va a venir el otro. Y antes de irse, Jesucristo los reunió y le dijo: vayan al aposento alto, ustedes esperen ahí. Bueno, se dicen que habían 500 personas, como 500 personas, y de esas 500 personas quedaron solamente 120. Y estos 120 fueron lo que recibieron, mis amados, recibieron el bautismo en lengua. Ahora, qué importancia, mis amados, nosotros, cuando el primer paso es aceptar, pero usted como hijo de Dios, usted tiene que pelear por el bautismo en lengua. El bautismo de lengua, la llenura, o sea, el bautismo es muy importante, el bautismo en agua. Pero Juan dijo: bueno, pero es necesario. Yo a la verdad bautizo con agua. ¿Ve? Yo no soy el Cristo, yo bautizo con agua. Juan fue uno de los profetas que bautizaba con agua para el arrepentimiento. Pero Juan dijo: el que viene detrás de mí no soy digno de desatarle las sandalias, el cordón de sus sandalias, porque él bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ve? Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos el bautismo? ¿Por qué nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Porque el bautismo es el sello del poder, del fuego, de la potencia eterna. Entonces, los discípulos habían recibido de parte de Dios, con Jesucristo, habían recibido lo que es la impartición, adiestramiento. De hecho, Cristo les sopló. Pero los discípulos, fíjense, anduvieron 3 años con Jesús y Cristo se invirtió en los discípulos. ¿Para qué? Para dejarle lo que se llama la visión y la misión, porque venía un legado, mis amados, fíjense. Y Cristo se invirtió. Y después Cristo le dijo: por tanto, ve, vayan al aposento y esperen, porque ustedes serán revestidos bajo el poder. Fíjese. Y en Hechos dice:
Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Poder. Mis amados, para salir a anunciar, para salir a predicar, se necesita el poder. ¿Por qué se necesita el poder? Porque hay lugares territoriales, hay tiniebla, el mundo está en tiniebla, hay demonios. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huéspedes espirituales en las regiones celestes. ¿Dónde dice eso? En Efesios. Y tenemos que tener la armadura de Dios. Y una de esas armaduras es el revestir del Espíritu Santo, la llenura, es el poder. Entonces necesitamos, nadie que no tenga el poder no puede confesar. Para confesar necesitamos el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el poder tiene que ver, ahí se ven los milagros, se ven las señales, se ven las maravillas. Entonces en Marcos Jesús dijo, vayan, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Ve? Y en mi nombre echarán fuera demonios. Fíjese, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y no les hará daño. Entonces, y en Mateo 28, 16 dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas. ¿Ve? Que guarden. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese. Entonces, mis amados, usted que no ha recibido el bautismo, usted tiene que luchar por eso. Yo recuerdo que cuando yo acepté a Cristo, ¿ve? Yo antes de ser bautizado en agua, yo recibí el bautismo en lengua. Ahora, ¿cómo nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted quiere saber cómo? Fíjate. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver a través de un arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento primero, ¿verdad? De una metanoia, un cambio. Yo recuerdo que yo no fui a ninguna iglesia, o sea, yo cuando recibí el bautismo, por supuesto, yo había ido a iglesia, había escuchado a congregaciones, pero en la casa donde yo vivía, donde mi abuela, en mi país, Venezuela, ahí fue en la sala donde yo tuve el encuentro con el Espíritu Santo, pasando tantos problemas, circunstancias. Dios me llamó. Mire, Dios te llama. Eso es mentira de que uno busca a Dios. Nadie busca a Dios. Dios, hay un propósito de Dios. Cuando en el propósito, Dios te llama. Y yo recuerdo que yo me arrodillé y yo le dije, Espíritu Santo, entra en mi corazón. Pero comenzó un arrepentimiento. Para recibir el bautismo, hermano, esto es una lucha, una batalla, hay que pelearlo. Usted tiene que pelear, usted tiene que pelear, usted tiene que renunciar y entrar lo que se llama en un arrepentimiento. La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, sino que Él venda sus heridas. Entonces, para recibir el bautismo en lengua, primeramente tiene que haber un encuentro de arrepentimiento con el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es necesario recibir el bautismo? Porque el bautismo nos trae el poder. Cuando por aquí dice, mire, para que usted vea, fíjese. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos y me seréis testigos. ¿Ve? Y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué los discípulos antes de anunciar? Escucha esto. ¿Por qué los discípulos antes de anunciar fueron revestidos? Recibieron el bautismo. ¿Por qué? Amados, porque los discípulos iban a anunciar. Ahora, iba a haber crecimiento, la gente se iba a convertir. Tenía que ver milagros, pero esto, hermano, el bautismo en lengua, cuando la persona es llena del poder de Dios, el bautismo en lengua tiene que ver con persecución también.
Cuando los discípulos fueron llenos bajo la gloria, hablando en otras lenguas, pensaron que estaban llenos, embriagados de mosto. No, esta es la hora sexta, la venida que ha venido el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué los discípulos tenían que recibir primeramente el sello de la aprobación? Porque ellos se iban a enfrentar a imperios, se iban a enfrentar a los romanos, se iban a enfrentar al espíritu de Grecia, al espíritu de los griegos. Iban para los griegos, para Grecia. Ellos se iban a enfrentar, hermano, iban a haber persecución. Fíjese, iba a haber persecución, hermano. Y si uno no está lleno, si el Espíritu Santo no está al poder de Dios, no puede aguantar la persecución. Por eso es muy importante, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Y ahora, cuando nosotros estamos llenos, porque el Espíritu Santo viene, te bautiza y te llena del Espíritu Santo. Ahora, tú no puedes perder esa llenura. ¿Por qué? ¿Por qué la gente es llena del Espíritu Santo? Dios los bautizó y dejaron de hablar en lengua. Porque cuando nosotros somos bautizados bajo el poder, dice, y recibiréis poder, eso tiene que ver con hablar en lengua. Y usted tiene que hablar en lengua, hermano. Usted no puede dejar de hablar en lengua. En su intimidad, habla en lengua. Porque la Biblia dice que el que habla en lengua, habla misterio con Dios. Es más, le voy a decir una cosa. Cuando usted y yo hablamos la lengua del Espíritu, el diablo no entiende. Porque son misterios. Estamos hablando con Dios y Dios con usted. Es un misterio, mis amados. Entonces, el hablarle en lengua tiene que ver con hablar misterio. Usted está hablando directamente con el Espíritu. Ahora, y eso tiene que ser el sello de la aprobación. El Espíritu Santo, usted es lleno del poder de Dios. Fíjese, entonces hay momentos en la intercesión, en la oración, también tiene que ver esto. Ahí están los dones, mi amado, mire, ahí están los dones del Espíritu. Alabado sea la gloria del Señor. Los dones, la interpretación de lenguas, don de ciencia, de revelación, ¿ah? Don de servicio. Fíjese, hermano, la importancia es que ser lleno, porque entonces es cuando Dios te capacita con los dones. Es cuando Dios, porque eso hay que desarrollarse. Se va desarrollando, se va desarrollando, se va desarrollando a medida que usted vaya buscando. Se va desarrollando. Si usted tiene un don de milagro, un don de sanidad, un don de profecía, ¿ve? El don de discernimiento, don de ciencia. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, es muy importante ser lleno. Por eso que los discípulos fueron llenos. Eran 120 que fueron llenos. Ahora, es un número que representa gobierno. ¿Ven? Ahora, fíjese. Los 12 discípulos, cada quien hacía una función. Se le desarrolló en Pedro. Dice que Pedro era ganador de almas. Pedro era el del burgo, fíjese, hermano. Pedro no sabía letra. Pedro no era como Pablo. Pedro no fue a un instituto bíblico. No sabía ni la O por la redonda. Pedro era un pescador. Pedro lo que sabía era de pesca. Fíjese. Ahora, dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero con la sombra de Pedro, o sea, fíjese que fue tan tremendo cuando en la conversión de Pedro, hermano. Fíjese que Pedro en el primer sermón se ganó 3,000. 5,000, 8,000 almas se ganó. Pedro era un hombre preparado en letras, no. Ahora, Pablo sí era un hombre preparado. Pablo manejaba idiomas. Pablo estaba bajo Gamaliel, bendito sea la gloria del Señor. Instruía bajo el orden de Gamaliel. ¿Ve? Era un hombre que Dios lo escogió en el Nuevo Testamento para predicar a los gentiles. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Se fija, hermano? Entonces, cada discípulo tenía una asignación. Cada discípulo, aleluya, movía el don. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces, es necesario que nosotros, que usted que no es bautizado, quizás usted tiene 3, 4 años, 3 años, 2 años en el Evangelio. Bendita sea la gloria del Señor. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué no? Usted tiene que luchar, usted tiene que buscar el bautismo. Usted tiene que, la Biblia dice, pide, se os dará, toca la puerta y se abrirá.
¿Ve? Si vuestros padres terrenales les saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, si pidieres, Él te daría la llenura del Espíritu Santo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hermano, es muy importante, aleluya, estar bajo el poder. ¿Por qué? Porque hay persecución, porque hay fuerzas contrarias. Solamente el Espíritu Santo puede usted, solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo, bajo el poder, que podemos soportar la prueba, podemos soportar, alabado sea la gloria del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y por eso los discípulos fueron llenos y fueron testigos. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, damos testimonio a nuestra propia vida, ahí por lo menos en la casa, en el lugar donde estamos, y después vamos al barrio, y después vamos a otro lugar, y sucesivamente. Los discípulos dicen que fue en Jerusalén, en Samaria, después hasta lo último de la tierra. Bendita sea la gloria del Señor. Y eso es lo que dice, mis amados. Y habiendo dicho esto cosas, viéndole ellos, fue alzado, ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá. Fíjese, elección del suceso de los discípulos. Fíjese, entonces volvieron a Jerusalén desde los montes, que se llamaba el Monte de los Olivos, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Fíjese, mis amados. Entonces, el libro de los Hechos quedó abierto. Fíjese lo que dice. Y Felipe, hermano, y los discípulos hablaron nuevas lenguas, empezaron a profetizar, y mucha gente estaban atónitos por las maravillas que se hacían. Si había milagros, había poder, gloria a Dios. Comenzó el ministerio, aleluya, de la asignación que Cristo había dejado. Cristo había dejado la legalidad, fíjese, de 12 hombres, ¿ve? Y el ministerio, que son los 5 dobleces, las 5 oficinas: el apostolado, profeta, evangelista, pastor y maestro. Mis amados, el bautismo en lengua es muy necesario. Pedirle el bautismo. Usted no puede conformarse, aleluya. Usted se entregó y fue bautizado en agua, y si no ha recibido el bautismo, pídalo, hermano. Busque la llenura. Busque, alabado sea la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es la muerte del yo. Es la muerte de la carne. Entonces, morimos nosotros para que Él venga a vivir. Entonces, quien va a hacer el trabajo, la Biblia dice que el Espíritu Santo fue enviado, ¿para qué? Para redarguir,